¿Qué tal, señores? Bienvenidos a tu programa El Garage. El día de hoy vamos a tener a un joven, ni más ni menos, que empezó como cantante muy joven. Sí, okay. Estamos hablando de André, ni más ni menos. Él ha estado en el DF, en Monterrey, en Guadalajara, promocionando su primera producción llamada Frecuencia en Acción, donde sacó su primer sencillo llamado Llegaste. Bajo la dirección de Roberto Rivera y la producción musical de Javier Calderón, llegó con nosotros el programa André. Con ustedes, André. ¿Cómo están? Y su crow. ¿Cómo estás? Su crow primero. ¿Perdón? Su banda. Mi crew, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pásenle, muchachos. Siéntanse en su casita. Hasta allá, mijito. Todos acomódense ahí como puedan. No hay sillas. Bueno, André, ¿cómo has estado, André? Muy bien. Aquí ya en Altabrisa, estamos aquí en Villahermosa, bien contentos. Nos ha tratado excelente el público de aquí de Tabasco. ¿Y tus fans? ¿Qué onda? Mis fans allá están. La urbe de fans. Restaurantes y todo. Qué bonitos. ¿Desde cuándo estás aquí en Villahermosa? Ya tenemos desde el jueves acá, ¿no? Sí, bueno, el miércoles en la madrugada estamos desde acá. Y ya, pues, hemos hecho gira de medios y toda la cosa. Y pues nos la hemos pasado increíble, sobre todo. O sea, otra cosa, me han contado que eres de aquí de Villahermosa. Sí, soy de acá. O sea, ya tiene un año que no venía acá, pero sí soy de acá, soy choco, totalmente. Eres más choco que el pozol. Soy más choco que el pozol, dirían por ahí. Empezaste desde muy pequeño, me dijiste. Sí, empecé desde los 7, 8 años a cantar, pero ya más formal y más profesional, ya como hasta los 14, 15 años. Ya entrando a lo de tu sencillo, a lo de tu proyecto, el proyecto de Llegaste, ¿qué significa para ti? Es tu primer sencillo, ¿verdad? Sí, Llegaste es el primer sencillo, es el que estamos promocionando y se desprende de este primer disco que se llama Frecuencia en Acción. Y bueno, pues aquí también les traigo a mi crew, que es parte de todo este concepto igual. Y ellos son parte de esta historia y son grandes amigos antes que todo. Y me acompañan en el escenario haciendo algunas cosas. Ve, Tronic, acá ya está. Bueno, que se vayan presentando. Bailando. Sí, claro que sí, a ver. Aquí está Tronic, yo soy Fanny, un saludote a todos. Acá Santi. Y George. Con toda la actitud. Y el proyecto que tiene es concierto, pero me han dicho es como pop acrobático. Pues sí, es que tenemos un poquito de artes circenses, tenemos un poquito de acrobacia. Por ejemplo, Santi hace un poquito de mortales, hace un poquito de cosas así, ¿no? Él también hace un poco de zancos, ya por ejemplo. Más adelante. Por ejemplo, Tronic hace un poquito de monociclos. A cada uno como que hace ciertas cosas en el escenario y es lo que estamos proponiendo, ¿no? Para toda la gente que quiera conocer, aparte de la canción Llegaste, también queremos que nos vea en el show. ¿Y quién empezó con el proyecto este? Pues me topé con Tronic, ¿eh? Me topé con Robert, que es el productor que por ahí está, y pues ya empezó a desarrollarse todo este disco que grabé en México y todo, y pues ya después se integraron ellos, ya acá en Guadalajara, ellos son de Guadalajara, y pues ya se integraron al proyecto, bailamos, nos hicimos muy amigos, resultó con Robert que pues estaría padre como integrarlos a todo este concepto. Entonces desde ahí me han acompañado a todas las entrevistas, a todos los programas de tele y todo. Y pues nos la pasamos increíble, ¿no? Pues creo que somos una familia y aparte pues la historia se ha hecho entre todos y por eso es que nos preguntan, ¿no? A veces de que si es grupo y que si soy solista, pues aquí está la respuesta, ¿no? Yo soy el único que canta, pero ellos me acompañan en el escenario y ellos pues, también tienen que ver con la música, ¿no? Aparte de cantar, ¿haces una acrobacia o qué? Yo, pues estoy ahorita en clases, hago un poco, estamos todos en clases de baile. Yo ahorita, pues me estoy preparando, ¿no? Estamos tomando clases de actuación, de baile, todos son bailarines. Yo apenas estoy en proceso, pero sí bailo también. Y estoy también, pues, practicándole un poquito a las maromas y a los saltos, ¿no? De repente ahí nos echamos una que otra maroma por ahí también, pero quiero que lo vea toda la gente y pues mis fans hermosos, mis tritas, que aquí en Villahermosa es el club curiosamente más grande que tenemos y pues nos han estado tratando súper bien. ¿Cuántas horas? Y Tronic está loco, también ya algunos lo conocen por ahí. No se queda en paz. ¿Cuántas horas se pasan ensayando para un show? Pues en realidad no nos estamos como enfocando en un show en particular. O sea, ahorita estamos ensayando de que todos los días bailamos
muchísimo, ¿no? ¿Cuánto estamos bailando más o menos al día? Nos echamos 8 horas. Sí, a veces estamos de 2 de la tarde a 10 de la noche O sin sea, parar. entre ensayos, clases, Todo. y ahí vamos montando también cosas de las coreografías. O sea, esto es todo un show, ¿no? Lo que traemos en... Sí, pero vale la pena, lo tienen que ir a ver, ¿verdad? Sí. Es lo que los estoy invitando a toda la gente que no nos conoce. Claro que sí. Aparte de las tiritas que al ratito nos van a ver ahí en un restaurante de aquí de la plaza, pues queremos invitar a toda la gente, ¿no? Por si por ahí va a salir alguna otra fecha, ¿no? Ahorita vamos a estar de acá de promoción en el sureste y pues para invitarlos a todos los que quieran conocer. Esta es la única fecha, el único lugar que tiene ahorita es aquí fuera de la Sí, plaza. aquí en Villahermosa nada más ahorita, supuestamente era como a las 5, ¿no? 5 de la tarde, Así más es. o menos va a empezar. Pero hasta ahorita es la que tenemos aquí en Villahermosa, pero probablemente salga otra en la noche, no sabemos todavía con certeza qué otra presentación vamos a tener, pero pues esperemos que mientras más sean mejor, ¿no? Sí. Nosotros estamos felices de la vida y pues hacemos lo que nos gusta, ¿no? Que es lo más importante. Ya entrando al tema de tu sencillo, el de Llegaste, Ajá. dijiste, ¿quién te inspira para hacer esas canciones? A ver, cuéntanos. Pues bueno, un poquito de amor, un poquito de ilusión, de todo un poco, ¿no? Yo en esta canción de Llegaste no tengo participación como compositor. Esta es de otro compositor, pero en el disco son 11 temas. Son 11 temas de este disco y yo participo en 3. Yo tengo coautoría ahí en 3 temas. Y bueno, pues yo me inspiro en cualquier cosa que vaya viviendo, ¿no? Yo soy de la idea de que todo fluya, de que todo pasa cuando debe pasar. Entonces, pues en algún momento de reflexión, en algún momento de amor incluso, o esa ilusión que sientes cuando te enamoras, ¿no? O sea, o cuando vuelves a creer en el amor. Esta canción de Llegaste es volver a creer en el amor, ¿no? Es volver a cuando llega esa persona y te cambia todo lo que pensabas y que tú dices, no, yo no me enamoro, yo ya no creo en el amor. Y de repente ¿no? Llega esa niña que te hace cambiar de forma de pensar. Y entonces así fue como yo interpreto Llegaste, ¿no? Yo la adopté, desde que la escuché, yo dije, esta canción es o sea, la sientes, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya escogimos esta canción como sencillo también. ¿Qué te parece si nos das una probadita de Llegaste? A capela, porque. Una probadita Sí, de sí, Llegaste, sí, venimos todos queremos preparados, escuchar. ¿no? ¿No traes la, Pues a capela, la guitarra? venga. Venga. Bueno, pues así a capela, ¿no? Un pedacito. A ver, ayúdanos, muchachos, con el beat. 7 Llegaste, mi vida enamoraste. Eres la recompensa de tanto esperar. Eres el ángel que me vino a salvar. Llegaste, me enamoraste. Y quiero saber si piensas en mí. Que yo me estoy muriendo por tenerte cerca de mí. Oh, no, no soporto tal vez. Te llenaré de besos y caricias y te atraparé. Tú me tienes sin salida. No puedo más, te tengo que tener toda la vida. En el mundo hay más mujeres que estrellas, pero amores hay uno y mi amor eres tú. Oh, llegaste, mi vida enamoraste. Eres la recompensa de tanto esperar. Eres el ángel que me vino a salvar. Llegaste, me enamoraste. Y quiero saber si piensas en mí. Que yo me estoy muriendo por tenerte. Nunca imaginé lo que puedo ver dentro de tus ojos, y tu voz me llena de calma y después me pone al revés. Y sin saber te salgo a buscar, no sé para qué, son solo pretextos que inventé para poder acercarme una y otra vez. Venga, llegaste, mi vida enamoraste. Eres la recompensa de tanto esperar. Eres el ángel que me vino a salvar. Llegaste, me enamoraste.
quiero saber si piensas en mí, que yo me estoy muriendo por tenerte, que yo me estoy muriendo por tenerte, que yo me estoy muriendo por tenerte, que yo me estoy muriendo por tenerte cerca de mí. Ya mis fans se la saben por ahí ya. Un aplauso, un aplauso. Gracias a todos. Un besote a mis niñas hermosas. ¿Cuál otra de tus proyectos has compuesto tú? Bueno, llegaste, dice que no es tuyo, es de otro autor. Ajá, llegaste de Diego González y Javier Calderón, que es el productor. Él escribió esta canción. De las mías, ¿cuál es el muchacho? Aprender a amar. Solo intento aprender a amar. Como tú también tengo una cotería. No sé, ¿quieren que les cantemos un pedacito de Bésame, Olvídame y les bailamos acá un pedacito? Vamos, venga. Pues vamos a ponernos un poquito más. Les vamos a bailar un pedacito de cómo es la coreo de esta canción, ¿va? Vamos a hacer la coreo así lenta. Pero que no la quemen mucho, porque al ratito la vamos a hacer en el show. Va. 5, 6, 7, Bésame y olvídame, quiéreme y castígame. Vamos a empezar el juego muy despacito. Afloja, te deja, te acércate más aquí. Oh no, bésame y olvídame, quiéreme y castígame. Vamos a aflojar el cuerpo poco a poquito. Abraza, me siente, me acércame más a ti. Porque hoy un nuevo amor va a empezar entre tú y yo. Oh no. Entre tú y yo, oh no. ¡Bravo! Ya al ratito con música, al ratito la cantamos. Oye, pero el chiste es que también bailaras con nosotros. ¿Qué pasó, Haz la coreografía. No te veo ambientado. ¿Quieren verlo bailar? Ah, Fabián, que también baila. ¡Vuelta! Te acompaña el Tronic, te acompaña el Tronic. ¿Qué no? ¿A poco no le baila? No la sé. Lo dan vuelta ya, ¿no? Bueno, André. No, pues un muchísimas gustazo gracias, estar aquí con ustedes y pues ya estamos con la adrenalina del show en un ratito y pues esperemos que les guste, ¿no? A toda la gente de aquí de Villahermosa, de Altabrisa, que está muy padre esta plaza, aparte. Sí, es nueva, por cierto. Bueno, señoras y señores, ese fue todo el garage. Nos vemos hasta la próxima vez. Es André y su crew. Besote a las niñas. Nos vemos hasta la próxima. No se olviden de visitar la página que es www.andre.mx. Ahí pueden checar el Twitter que es @AndreMX oficial. Ahí nos pueden estar siguiendo, vamos a estar poniendo todo lo que hacemos. Venga. Pues un besote. Cuídense. Hasta la próxima.